buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo del momento en que estén viendo esta conversación. Mi nombre es Emilio Narciso, soy curador asistente de la colección mercantil en Caracas, Venezuela, y soy curador de la exposición Referencias Cruzadas, Arte Contemporáneo de Venezuela. Es un placer para nosotros retomar estos jueves de MAC y en nombre de Mercantil le damos la bienvenida a nuestra invitada Aiza Sánchez y a Thaía Rivero, con quienes estaremos conversando el día de hoy sobre el entorno natural o la naturaleza y el paisaje presentes en el arte contemporáneo de Venezuela. Aiza Sánchez es periodista, editora, gestora, investigadora y curadora de arte contemporáneo en Venezuela. Fue directora ejecutiva de la Sala Mendoza entre 2002 y 2010 y directora asociada de la Galería Oficina número 1 entre 2011 y 2015. Se desempeñó como investigadora en el Museo Alejandro Otero entre 2000 y 2002 y como jefe de redacción en la revista Estilo entre 1992 y 1999. Fue coeditora del libro Sala Mendoza, 1956-2001, 45 años de arte contemporáneo en Venezuela. Aiza también trabaja con archivos de artistas y recientemente ha realizado proyectos editoriales como Thea Segal, Unedited, con White, The White Center for Contemporary Art, Rotterdam, y Jan van Eyck Academy en Maastricht en 2018. También ha trabajado en proyectos expositivos como Tierra de _Gracia, Paisaje, Naturaleza, Paisaje y Territorio en Beatriz Gil Galería en Caracas en el año 2019. Yo agregaría aquí que Aiza también ha sido curadora en la colección mercantil con la exposición Nociones del Espacio en 2018, también trabajó con nosotros. Y en la actualidad coordina el libro de Arte Contemporáneo en Venezuela, volumen 2, próximo a publicarse por Villanueva Editores. Aiza Sánchez trabaja de manera independiente. Entonces, bueno, vamos a comenzar un poco. Aiza nos ha preparado una presentación precisamente sobre el núcleo, el entorno natural que tiene que ver con la naturaleza y el paisaje. Thaía, ¿tú quieres complementar un poco esta presentación? Primero que nada, gracias a MAC Panamá, gracias a Mercantil por estas sesiones de los jueves que intentan mostrar aristas de la exposición Referencias Cruzadas, Arte Venezolano de Venezuela, que recientemente se montó, pero debido a las circunstancias de la pandemia no es posible visitar. Entonces, lo estamos haciendo a través de estos medios. Aiza Sánchez tiene una larga trayectoria en el arte contemporáneo venezolano, como curadora, como investigadora, y recientemente, y por eso su presencia aquí hoy, hizo la curaduría de esta exposición que acaba de mencionar Emilio Narciso, Tierra-de Gracia, Tierra de Gracia. Como saben, esa es una frase atribuida a Colón, a Cristóbal Colón, una vez que pisó América del Sur. Y entonces creemos que Aiza, en esta curaduría, no voy a profundizar, pero en esta curaduría se acerca al paisaje desde su erosión, ¿verdad? Su ferocidad disfrazada de exotismo, y luego, bueno, en el curso de estos 5 siglos, hemos visto la depredación y el cambio de
este paisaje. Claude Lévi-Strauss se refería a las ciudades brasileras modernas, específicamente a Sao Paulo, como la ruina moderna. Y yo creo que nosotros también asistimos, o sea, no a la ruina del paisaje, porque el paisaje está allí, pero sí a la reinterpretación de ese paisaje desde una perspectiva cotidiana, invisible, un paisaje a veces visible y exotizado y magnificado y otras veces sencillamente invisible. Muchísimas gracias, Aixa, por participar. Tu exposición realmente causó un impacto porque yo sí creo que es importante dentro del arte contemporáneo de Venezuela revisar el paisaje, ese paisaje que por la tradición pictórica que tenemos desde la transición, desde el siglo pasado, y después con la Escuela de Caracas y el Círculo de Bellas Artes ha sido magnificado, ha sido tratado de una manera idílica, arcádica. Entonces, este paisaje que tú trabajaste con estos artistas, creo que le da una nueva mirada. Y el título, que es la frase famosa, también cuestiona, digamos, desde sus ambigüedades sígnicas, el tema de la situación actual de deterioro en Venezuela. Así que bueno, bienvenida, gracias por participar y adelante. Bueno, no, gracias a ustedes de verdad por invitarme y por, bueno, un poco tratar, y es lo que creo que voy a hacer, un poco de ligar un poco lo que ustedes hicieron en la exposición, un poco lo que han tenido y lo que ha sido la interpretación del paisaje en Venezuela, y un poco tratar de engarzarlo con algunas cosas más recientes que habría que cuestionarse si realmente cambian o no lo que ha sido la concepción del paisaje o de la naturaleza, pero en todo caso sí se suman como a nuevas reflexiones y abren, creo que es lo que me parece importante a mí, abrir nuevos espacios de reflexión, ¿no? O sea, digamos que tratar de hacer ver que este no es un tema que se agota, sino que más bien es un tema que ahora en estas circunstancias cada vez tiene más importancia, no solamente para nosotros como país, ¿no? Sino como en realidad para la humanidad, ¿no? Entonces un poco creo que por ahí es que voy a tratar de estructurar esta presentación. Y bueno, de nuevo les agradezco a ustedes que me hayan invitado a hablar pues de referencias cruzadas, arte contemporáneo en Venezuela, que es una exposición, pues como ya lo han referido, curada por Thaía y Rivero y Emilio Narciso, y que actualmente se exhibe en el MAC de Panamá. Y esta exposición, pues, entiendo que fue estructurada pues en distintos núcleos y que uno de ellos es precisamente que llamaron entorno natural, ¿no? Yo, para comenzar, lo que quisiera comentar es que, un poco siguiendo pues esto que estaba diciendo Thaía, que a mí esta unidad temática me parece importante, no solamente porque le hace justicia a lo que es el acervo de la colección, ¿no? Que sabemos tiene una importante cantidad de obras de paisaje, por ejemplo, ¿no? Sino que también me resulta pertinente hacerlo en este momento, ya que no solamente se hace eco de una de las que puede ser una de las inquietudes más importantes del arte actual, como es la relación precisamente del individuo con la naturaleza, sino que, bueno, también en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, pues es un tema que además ha venido adquiriendo como una significación pues, todavía mayor, ¿no? Entonces, sin embargo, pues, o sea, esta importancia podemos fecharla, podemos decir que lo que han sido los efectos del cambio climático, pues la humanidad pues ha venido experimentando pues una necesidad creciente de, por un lado, tratar de disolver pues unas visiones como muy ascendidas, ¿no? El hombre y la naturaleza como entes separados, ¿no? Y pues precisamente esto ha dado
pie a tratar de promover nuevas formas de estar en el mundo desde una conciencia un poco como más ambiental o ecológica, ¿no? Dependiendo de cómo lo querramos llamar, pero en todo caso, digamos, esa sería un poco la apuesta, ¿no? Y precisamente de esta necesidad, muchos artistas y curadores se han hecho eco alrededor del mundo, pues, para desarrollar una cantidad de complejos proyectos artísticos y expositivos, pues, que ponen en relieve, pues, los vínculos entre arte y naturaleza, arte y ecología, que además son temas que han estado vinculados desde hace mucho tiempo y que pueden construir una historia, ¿no? También como unos incisos, como con ciertos conflictos también, digamos, teóricos, pero que en todo caso existe, pues, hay unos hilos que se pueden tejer, ¿no? Que pueden empezar desde el paisaje hasta lo que son las propuestas como más recientes, ¿no? Pero en todo caso, digamos que quizás el mecanismo que ha asumido más este arte contemporáneo vinculado con la ecología, pues lo que ha tratado más bien es de apuntar, pues, a superar unas instancias de crítica y denuncia y trabajar más en unos terrenos de activismo o de incidencias directas, ¿no? Del arte sobre los contextos específicos. También un poco para poner este contexto, pues digamos que más recientemente hay nociones como antropoceno, capitaloceno o tuluceno, que son formas de entender desde la teoría, pues también lo que ha sido esta relación del hombre con el entorno natural, ¿no? Y que las estamos escuchando hablar muchísimo y que simplemente, más allá de que no voy a hablar sobre este tipo de enfoque teórico, a mí lo que me sirve es como para enlazar y decir que, bueno, que sí, que nos vamos a sentar es en hablar sobre la producción de algunos artistas venezolanos y su manera de relacionarse con el entorno, porque bueno, porque finalmente es una temática que es importante, ¿no? Y que hay que destacar y que en este momento es sumamente relevante, ¿no? Me gusta que hayan usado este entorno natural porque me parece que es una expresión que es bastante amplia y sirve de paraguas para hablar sobre muchos temas, ¿no? Que están asociados, que tienen que ver con la naturaleza, que tienen que ver con el paisaje, que tienen que ver con la geografía, y precisamente pues también, y quizás por ahí es que voy a ir un poco yo, cómo se construye también un imaginario nacional, ¿no? Yo voy a hablar sobre algunas obras presentes en la exposición, pero también he incluido obras de artistas recientes, con algunos con los que he trabajado, otros no, pero bueno, para tratar un poco de actualizar, ¿no? O sea, y de continuar pues lo que es la estela de esta propuesta temática que ustedes hicieron, ¿no? Así que voy a comenzar, pero no precisamente hablando sobre una obra presente en Referencias Cruzadas, sino más bien en una experiencia que se llevó a cabo en la sede de la colección del Banco Mercantil en el año 2018 por el artista Luis Molina Pantin, titulada Jardín Vertical y otros infiltrados. Esta exposición, que fue parte del proyecto Diálogos con la Colección, que ha venido desarrollando el banco desde el 2011, consiste en invitar a un artista a trabajar con la colección en propuestas instalativas, ¿no? Que se sitúan como un poco a medio camino entre la obra de arte y la curaduría, pero con el propósito de generar nuevas lecturas del patrimonio artístico de la institución. En Jardín Vertical y otros infiltrados, Molina Pantin decidió trabajar con obras cuyos contenidos y temáticas estaban referidas precisamente al entorno natural venezolano, ¿no? Y las estructuró en núcleos titulados Flores, Ávilas, Palmeras, Verdes, Araguaneyes y Libros. Las obras reunidas pertenecían a una cantidad importante de artistas, bueno, ahí Emilio sabrán cuál era el número exacto, ¿no? Y que estaban fechadas además en años muy, muy, muy distantes, ¿no? Además que los formatos y los medios eran muy variados, por lo que se han observar pinturas, piezas tridimensionales, fotografías, videos, e incluso libros sobre arte que se transformaron en una instalación, con un montaje abarrotado de piezas dispuestas a la usanza del siglo XVIII. Esta exposición con este exceso intencional, lo que pudiera sugerirnos
bueno, entre otras cosas, ¿no? Es la persistencia en distintos tiempos históricos de una identificación del gentilicio venezolano, pues con las maravillas que se alojan en el suelo patrio, ¿no? Que nos hablan de una conexión emocional de sus habitantes, pues con esta tierra de gracia, ¿no? De la que hacíamos referencia. Sin embargo, el registro de estas maravillas y es un hecho histórico, ¿no? Que es importante señalar, pues se dio en un primer momento gracias a las expediciones comerciales y científicas que, acompañadas de pintores viajeros, pues se realizaron en Venezuela en el siglo XIX. A ellas es a las que les debemos las primeras representaciones, pues, de esta exótica y exuberante naturaleza de esta parte del Nuevo Mundo. Obras como la de Bellerman y Goering, que están presentes en Referencias Cruzadas, pues son importantes ejemplos de ello, ¿no? En el caso de Bellerman, pues a pesar de su visión tan europea y romantizada del trópico, de todo el artilugio que se puede ver en esta obra, pues sus pinturas permitieron descubrir unos parajes sobre los que los propios habitantes del país no tenían ningún registro. Lo mismo sucede pues con la pieza de Goering, un paisaje, un petroglifos que nos hace, bueno, volver sobre esta misma idea que estoy diciendo. Fueron las miradas extranjeras las que produjeron los primeros documentos sobre nuestra flora, fauna y territorio. De estas expediciones por el Nuevo Mundo es que también resultaron pues los diversos y famosos tratados botánicos que con fines comerciales y medicinales fueron encargados por el Imperio Español, bueno, y los imperios de aquel entonces, a importantes científicos y que se hicieron acompañar, bueno, por dibujantes. Y es precisamente pues recreando este sistema taxonómico de los ilustradores botánicos como la artista Beatriz Inglesis aborda su obra presente en esta exposición de la colección del Banco que está en el MAC, en la cual pues distorsiona el sentido original de estas representaciones y en tanto propone unas especies ficcionadas, ¿no? Producto del cruce pues de elementos dispares. El espectador es, por decirlo de alguna manera, engañado al hacerlo pensar que, bueno, que está frente a ilustraciones que reproducen la naturaleza, cuando en realidad lo que son es un artificio creado por la artista. Pero bueno, en realidad voy a retomar la idea del paisaje, pues ya que es creo que el tema principal sobre el que voy a hablar. Y para ello pues voy a decir que son los pintores de comienzos del siglo XX, pues estos miembros del Círculo de Bellas Artes y posteriormente de la Escuela de Caracas, quienes desde la capital de Venezuela pues instauraron la representación del paisaje como una de las grandes tradiciones del arte del país. Y esto se hace pues a partir de un gesto de ruptura con la academia de aquel entonces y pues la adopción de la pintura al aire libre, ¿no? El desarrollo de esta pintura de paisaje, y esto es lo importante de decir, realmente sería sumamente significativa en la configuración de nuestro imaginario nacional, ¿no? Y para la identificación precisamente de los habitantes, ¿no? Con lo que ha sido la naturaleza del territorio venezolano. De esta primera etapa de la pintura del paisaje, en la exposición se puede ver una pieza de Manuel Cabré de 1917, una etapa de su etapa de formación, en la que se aprecia pues es el emblemático río Guaire. Para los que no son venezolanos, pues el río Guaire es un río de aguas sucias que atraviesa pues la capital venezolana, pero que, tal y como nos lo revela Cabré, pues en algún momento sí fue un río pues, de aguas cristalinas. Otro aspecto que voy a señalar es que, dada la relevancia histórica que para el arte venezolano han tenido estas escuelas paisajísticas, diversos artistas contemporáneos, como por ejemplo Iván Candeo con sus piezas Paisajes, han tomado como punto de partida la obra de estos artistas para la elaboración de sus propias obras. Este video Paisaje, que está en la exposición de Referencias Cruzadas, de un segundo de duración, pues es la condensación para mí del tiempo de la pintura del paisaje en Venezuela, ¿no? Y lo hace por medio de la sucesión de numerosas obras de muchísimos artistas que, dada la velocidad de su aparición, que realmente son fragmentos,
y por la compactación que hace en un segundo, pues al final termina siendo una imagen absolutamente imperceptible, ¿no? O en todo caso, sus obras terminan siendo imperceptibles. Pero si vamos más atrás, en realidad los senderos de las nuevas interpretaciones sobre el paisaje, es decir, aquellas expresiones que vendrían a renovar en el ámbito local, pues un género de comienzos de siglo que parecía un poco condenado al desahucio por la contemporaneidad, podrían fecharse pues hacia la década de los 80, cuando en Venezuela pues la pintura realmente experimentó un auge y un éxito inusitado, pero también acorde a los tiempos, ¿no? Es precisamente en los años 80, cuando llega a Venezuela, el artista español Adrián Pujol, quien debe ser el pintor contemporáneo con el mayor registro que se tenga sobre el paisaje venezolano. Presente en esta exposición con una obra titulada Calabozo desde las Lomitas, de 1996. La obra de Pujol, pues con su característica pincelada, rápida y expresiva, puede entenderse pues como la representación y manifestación material de la diversidad geográfica del territorio venezolano. De la pintura de los 80, en la exposición tenemos unas piezas muy ilustrativas que son del artista Ernesto León, quien fuera, bueno, uno de los pintores realmente más importantes de esta época, ¿no? Está con una obra que es un tríptico, que es básicamente una tentativa por captar la experiencia del paisaje en la época de sequía. En ellas, pues, las palmas secas se superponen a un fondo dorado, realizado en hojillo de oro, un poco para provocar la sensación de sofoco característica, ¿no?, de este periodo del año y de este paisaje, ¿no?, realmente árido. Pero, llevando un poco la reflexión, o sea, también a lo que es las experiencias más contemporáneas, un poco siguiendo pues una línea histórica, quisiera decir que también hay que advertir que hay algunos registros contemporáneos que tiene que ver con ciertos íconos que han trabajado, ciertos tópicos, distintos artistas a lo largo del tiempo, ¿no? Y que forman parte, pues, como de un imaginario común. Voy a poner y voy a trabajar específicamente el caso del Ávila, de la montaña del Ávila, en Caracas, que es quizás, pues, el caso más emblemático de representación, pues, de un elemento identitario de nuestro paisaje. Pintada hasta la saciedad por los paisajistas pues, venezolanos. En la actualidad es uno de los íconos más importantes de la diáspora venezolana, o por lo menos al menos de la diáspora caraqueña, que es grande. En referencias cruzadas, pues lo encontramos primero en la obra de Claudio Perna, de 1979, Es importante decir que Perna fue uno de los artistas más experimentales del país a partir de la década de los 70, pues con una obra que avanzaba por los terrenos del arte conceptual, y que en tanto geógrafo y artista, pues Perna hizo del paisaje y de la representación cartográfica del territorio, pues una vía para explorar rasgos culturales e identitarios de la nación venezolana. La pieza que está en la exposición, Homenaje a la Escuela de Caracas, bueno, propone desde el dibujo una suerte de reinterpretación de la tradición paisajística en una representación muy sencilla, ¿no? Que realmente pareciera estar más cercana pues, a un lenguaje más sintético, más científico, que a uno realmente de cualidades, digamos, artísticas en un sentido mayor, ¿no? Por otra parte, tenemos el video Ávila de Luis Romero, que también está en esta exposición, y que a mí me parece que es la síntesis perfecta del cruce de dos tradiciones emblemáticas del arte venezolano, ¿no? Por un lado el paisajismo, y por otro lado la abstracción geométrica. Y esta se da pues, en esta obra es la descomposición progresiva en píxeles de lo que es el icono de esta ciudad, ¿no? Más recientemente, pues encontramos que hay artistas como Néstor García o Molina Pantin, quienes también han retomado la imagen del Ávila, pero desde una perspectiva un poco crítica, pues para cuestionar precisamente su deriva en fetiche.
Estos gestos recientes lo que nos hacen pensar es que lejos de ser considerada como una tradición del todo agotada en nuestra contemporaneidad local, pues ha sido más bien asumida por ciertos artistas pues desde la conciencia de su legado y su significación histórica pues para arrojar nuevas interpretaciones. Un ejemplo, otro ejemplo que apunta en este sentido es la obra del artista María Virginia Pineda, quien retoma el trabajo de artistas como Bellerman para despojarlos de su visualidad originaria y transformarlos en imágenes construidas desde la palabra. De hecho, la imagen que tenemos de ella en esta presentación, pues remite directamente a la pieza que está en la exposición de referencias cruzadas, ¿no? También, por ejemplo, tendríamos la obra de Manuel Eduardo González, quien de manera insistente pues, también ha trabajado el paisaje venezolano desde una dimensión histórica, cultural, pues a partir de libros y reproducciones de obras. Pero bueno, también hay otros artistas que han orientado pues, su vinculación con la naturaleza pues, desde otras vías completamente distintas, que pudieran ser, pues por ejemplo, desde la experimentación con medios y técnicas que son propios a su lenguaje artístico, o a través de la elección de porciones del territorio alejados del canon clásico, del canon pues, del paisaje en Venezuela. Un ejemplo sería la obra de Subon Lee, quien desde la fotografía pues, ha registrado vistas inusuales del paisaje venezolano a partir de particulares condiciones lumínicas. Aquí pongo una obra de ella del relámpago del Catatumbo, que además es un fenómeno natural muy propio, ¿no? que se da en Venezuela y cuya realmente capacidad de registro es bastante complicado, ¿no? También podríamos tener la obra de Miguel Bracelli, pues que trabaja con el entorno natural, pues desde una perspectiva performática y participativa. Sin embargo, pues en esta historia que estoy tratando de construir, pues no solamente el paisaje ha sido un vehículo para elaborar pues estos imaginarios colectivos, ¿no? Que es desde donde realmente he estado tratando de hilar pues esta presentación, sino que también hay otros elementos de la naturaleza, como la fauna y la flora, que también han servido pues desde su representación para la configuración de ciertos rasgos identitarios, ¿no? de la nación venezolana. Vuelvo con Molina Pantin, quien lo ilustra muy bien en la referida exposición Jardín Vertical, cuando toma el árbol del araguaney para poner el acento en los linderos que separan la cultura popular de la alta cultura. El araguaney, que es el árbol nacional de Venezuela y cuya imagen es uno de los signos identitarios de la venezolanidad, pues curiosamente jamás se incorporó de lleno al universo de los grandes pintores nacionales, como si lo hizo entre los cultores de la pintura popular, ¿no? De allí que pues, su gesto de infiltrar en una colección de arte culto la obra de un grupo de pintores anónimos, pues, que han reproducido de todas las maneras posibles este icono patrio, pues resulta una suerte de guiño paródico. Otro registro, pues, que hace coincidir la historia patria con un elemento de la naturaleza y que lo encontramos, esta vez sí, en referencias cruzadas, es la obra El Samán de Güere del artista Juan José Olavarría. En ella, sobre la imagen de un árbol típico de la flora venezolana, que es el samán, condensa distintos momentos históricos fechados desde el tiempo, desde de las exploraciones científicas, pues hasta de nuestra historia más reciente, para señalar la fragilidad de las construcciones simbólicas y el fracaso de los ideales nacionales. También quiero señalar pues, que las relaciones de los artistas con la naturaleza se pueden dar desde otro ámbito, ¿no? Desde un ámbito más íntimo, subjetivo, vinculado con procesos de más bien de la construcción de una identidad personal, o en todo caso de maneras de relacionarse de una manera sensible con otras formas de vida. Y obras como las de Roberto Obregón, Valerie Bradway o Emilia Azcárate, que están en referencias cruzadas, pues desde planteamientos diferentes me parece que se erigen
en estas constantes elaboraciones de formas asociadas a la naturaleza y que son propuestas que más bien indagan en zonas que van como, que podría ser como la pulsión de muerte, el deseo o la conexión espiritual. Y un poco desde este ámbito, incluso como entre lo afectivo, pero que tiene que ver también pues con nuestros temas de identidad desde el paisaje, pues quisiera comentar pues que bueno, que todos sabemos que la Venezuela de hoy lo que exhibe es un rostro bastante desencajado y que la diáspora venezolana pues se ha convertido en un fenómeno que ha tenido una incidencia importante en distintos países y que dado su magnitud y alcance pues también se ha permeado en la producción artística venezolana, ¿no? La cual ahora pues se construye desde la dispersión pues de sus artistas por las más variadas coordenadas geográficas. Y por ello es que ahora encontramos que un grupo importante de artistas pues están trabajando una especie de, una suerte de paisaje de la memoria, ¿no? Lidiando con la pérdida del lugar afectivo para ofrecernos imágenes del recuerdo o creando parajes inexistentes, que lo que ponen en relieve es pues la condición artificiosa y subjetiva del paisaje, así como la fragilidad de la memoria. Pues finalmente lo último que quisiera comentar es que ante las numerosas problemáticas pues, que atraviesa la nación venezolana y que muchas de ellas pues están asociadas a regiones, a porciones específicas de ese territorio y que afectan de manera directa y dramática no solo a la naturaleza, sino también a las comunidades cercanas o que están en ellas, pues quizás haya llegado el momento, ¿no? de pensar en nuevas formas de trabajar con la noción del entorno natural, ¿no? Y de la naturaleza, ¿no? Quizás desde unas perspectivas más vinculadas precisamente a lo que podríamos llamar en términos generales un arte ecológico, que promuevan pues ciertas reflexiones o acciones directas, aunque bueno, sabemos que hay muchos peligros y limitaciones, ¿no? Pero digamos que creo que es el momento como para comenzar a pensar sobre estos temas. Y bueno, nada, creo que es más o menos lo que quería comentar. Y bueno, ahora les doy la palabra a ustedes. Para agradecer a Bueno. Isa Sánchez por su presentación, agradecer a Thaía Rivero también por su intervención y sus comentarios. Y bueno, básicamente la presentación de AISA resume de lo que se trata el núcleo, el entorno natural, en referencias cruzadas. Ella contaba que era un término abierto, un término amplio, donde precisamente interactúan varias redes de diálogos entre las obras que tienen que ver con los iconos naturales, que tienen que ver con la memoria, con la historia, desde una perspectiva crítica. Hay obras que también reflexionan sobre los desplazamientos, no solamente sobre los desplazamientos actuales de la diáspora venezolana, sino sobre la historia de los desplazamientos, ¿no? Entre continentes, entre Europa y América. Por eso incluimos obras como la de Bellerman, obras como la de Nayeli Castillo. Hay obras que también abordan los iconos naturales, la presencia de los iconos naturales, como el Ávila que comentaba Aiza. También hay otras obras que nos plantean también la presencia de esos iconos, como el Samán de Güera de Juan José Olavarría, o la misma fotografía del 23 de enero y Guayana de Luis Molina Mandi. Todo ese tipo de relaciones confluyen en el entorno natural. No es algo que tiene que ver solamente con el paisaje, sino que tiene que ver, como tú bien acotabas, con paisaje, con geografía, con naturaleza, con taxonomías, con memoria, con historia. Y una de las características de referencias cruzadas precisamente es dar como una mirada panorámica de la evolución del arte contemporáneo en Venezuela. Thaía y yo partimos desde los años 70, ¿no? Tomamos el arte conceptual como piedra fundacional del arte contemporáneo en Venezuela y podemos ver obras de las diferentes décadas, de los 70, de los 80, que es el retorno a la pintura como obras de Adrián Puyol y obras como las de Ernesto León, trabajos de la década de los 90 y trabajos de
y trabajos actuales. Entonces, como además, con estos complementos, estas obras infiltradas, por llamarlas de alguna manera, que pertenecen a otra época, ¿no? Como Bellerman, Arturo Michelena, Manuel Cabré, para darle un poco de contexto a la importancia que ha tenido el paisaje, la naturaleza como un género en el desarrollo de la historia del arte en Venezuela. Entonces, bueno, estamos muy agradecidos con AISA y con TAIA, también con el MAC Panamá y con todas las personas que se han conectado a esta transmisión. Y bueno, esperamos que sea de su provecho y esperamos continuar con esta serie de conversaciones en el futuro en torno a la exposición Referencias Cruzadas, Arte Contemporáneo de Venezuela. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.